Para determinar el desplazamiento de un elemento tipo resorte, necesitamos un modelo matemático para expresar los desplazamientos de E como función de la longitud del elemento XE. Estamos hablando en este caso de un único elemento, de un único resorte. La función más común para realizar este procedimiento es una función polinómica, que de hecho va a ser una función polinómica de primer orden, ¿sí? Una ecuación lineal, un polinomio de primer grado. Entonces observemos de nuevo el resorte deformado, tomando en cuenta que está sujeto a 2 grados de libertad, uno en cada nodo. Tenemos el resorte con su rigidez K, longitud L y una deformación aplicada en el nodo número 1 y una deformación aplicada en el número 2. Es evidente que si, por ejemplo, dejara fijo el nodo número 1, entonces tengo la posibilidad de poder mover el resorte en el extremo número 2, bien sea comprimiéndolo o traccionándolo. Y lo mismo ocurre si dejo fijo el nodo número 2 y comienzo a desplazar o a deformar el nodo número 1, ¿no? Entonces tengo 2 grados de libertad. Así, podemos definir una función lineal con dos incógnitas. Cada desplazamiento va a estar determinado por un polinomio de primer grado que va a consistir simplemente en el polinomio más simple que hay en una ecuación de la recta, que sería la constante 1 más una constante 2 por x a la e, ¿sí? Para determinar estas constantes C1 y C2, implementamos las siguientes condiciones de borde. En x igual 0 o xe, porque estamos hablando de un elemento nada más, no del desplazamiento global, sino del desplazamiento local de un único resorte. Cuando xe es igual a 0, podemos decir que el desplazamiento es el desplazamiento 1 por xe, o de 1 por xe, que es el desplazamiento 1. Y cuando xe es L, el desplazamiento es el desplazamiento 2. Estos son datos conocidos y nos permiten obtener información o nos dan pistas para poder resolver luego C1 y C2. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que cuando estamos en xe igual a 0 y llevamos esta ecuación a su resolución, cuando x es igual a 0, esto es igual a 0, y me queda que el desplazamiento 1 es equivalente a este C1. Y con esta información podemos ir luego a esta ecuación. Tenemos que de 1xe más todo esto, podemos sustituirlo y obtenemos entonces C2. Si despejamos, por supuesto, obtenemos C2. C1 es igual a esto, C2 es igual a esto. Y al sustituir C1 y C2, la función de desplazamiento puede ser escrita como esta función que está acá, simplemente sustituyendo C1 y C2 nos queda de 1xe más de 2xe menos de 1xe, todo esto sobre L, que sería C2, multiplicado por x a la e, ¿sí? O xe, que es el desplazamiento del elemento. Tenemos esta única función de desplazamiento, todo en términos de los desplazamientos conocidos a través de las condiciones de borde en D0 y DL. Y como tenemos dos ecuaciones, podemos expresarlo todo en términos matriciales y nos queda entonces que la función de desplazamiento de xe es igual a 1 menos xe sobre L para el primer término y xe sobre L para el segundo término de este vector o de esta matriz, multiplicado por el vector de desplazamiento de 1 y de 2. Ahora, podríamos definir este primer término de la matriz, este 1 menos xe sobre L, como phi1, y podríamos definir este xe sobre L como phi2, ¿sí? De tal suerte que podemos reescribir la expresión matricial como phi1, phi2 multiplicado por el vector de desplazamiento. Y a phi1 y a phi2 se les denomina funciones de forma, que es equivalente a las funciones básicas que hemos visto en el módulo número 1, o incluso es equivalente a las funciones de interpolación que vimos en el módulo número 2, que son las funciones
que utiliza el manual teórico de SolidWorks Simulation para mapear el dominio físico, bien sean funciones de forma o funciones básicas o funciones interpoladas o de interpolación, es exactamente lo mismo. El principio es exactamente lo mismo, porque por ejemplo podemos tomar el resorte del cual hemos estado trabajando o con el cual hemos estado trabajando, y por ejemplo podría ser una gráfica en donde el dominio físico va de 0 a L, el resorte va de 0 a L o es de longitud L, y podríamos graficar la función phi en función del desplazamiento en X. Y si tengo, por ejemplo, phi1, que es 1 menos xe sobre L, cuando xe es igual a 0, entonces phi1 es igual a 1. Estaríamos partiendo de acá arriba, de phi igual a 1. Y cuando xe es igual a L, entonces L sobre L es igual a 1. 1 menos 1 es igual a 0. Y me queda un segundo punto acá en X igual L. Lo cual significa que la función de forma número 1 sería esta que vemos acá. Y cuando hacemos lo mismo con phi igual a 2, que tenemos xe sobre L, entonces cuando x es igual a 0, esto es igual a 0, es decir, partimos del origen o de este punto inicial. Y cuando xe es igual a L, entonces L sobre L es igual a 1, lo cual nos deja esta segunda función, ¿sí? Y esta metodología de mapeo sobre el dominio físico es exactamente igual a como la hemos visto, por ejemplo, en el módulo número 1 con las funciones básicas. Recordemos que en el módulo número 1 estábamos trabajando sobre un dominio matemático, un dominio biunitario, para resolver con mayor facilidad las funciones que luego serían traducidas o mapeadas al dominio físico. Y aquí tenemos tal cual que con una función, si recordamos que lo hicimos con una función lineal, nos queda entonces una n1 y una n2. Esto es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá, ¿sí? Entonces, a partir de acá lo que resta entonces es solucionar este conjunto de ecuaciones lineales para cada elemento, ensamblarlos y así obtenemos el resultado final. Eso lo vamos a hacer en las próximas lecciones con un método manual para que se pueda entender con mucha mejor facilidad.